Quizás nuestros ojos físicos no pueden ver, sin embargo, eso no significa que no sea una verdad espiritual en nuestro medio. En primer lugar, sabemos que Dios está en nosotros, y en segundo lugar, sabemos también que tiene la capacidad de llenarlo todo. Él puede estar, gracias, Él puede estar en todo lugar, pero sin embargo, Él se manifiesta donde le honran, Él responde donde le llaman, Él puede reconocer nuestras voces donde quiera que estemos y puede también responder dando a conocer aún nuestros nombres. Cuando el ángel fue enviado a la casa de Cornelio, no le preguntó cuál es su nombre, discúlpame, sino le dijo Cornelio directamente. Respondió directamente: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Es decir, aunque aquel hombre era un gentil, no de la nación de Israel, sin embargo Dios estaba atento a la oración de Cornelio y allí envió a su ángel para darle la respuesta. Cuando llegó donde estaba María, el ángel Gabriel, cuando llegó donde estaba ella, le dijo: María, no temas. Es decir, sabía el nombre de ella y se dirigió directamente a ella para decirle: no temas, gozas del favor de Dios. Oh, interesante eso. Quizás nosotros ignoramos de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. María no imaginó de lo que Dios estaba queriendo hacer con ella. Sin embargo, los planes de Dios estaban ya sobre ella dispuestos para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo en naturaleza humana aquí en la tierra. Qué interesante todas estas cosas, ¿no? Cuando Gedeón estaba preparándose allá trabajando, vino el ángel y le habló y le dijo: varón esforzado y valiente, refiriéndose específicamente a Gedeón. Y él pensaba: ¿qué clase de saludo es este? Y yo, ¿cuándo me han dicho que yo soy esforzado y valiente para que hoy me digan lo que nadie me ha dicho? Sin embargo, aunque él no sabía, aunque ningún ser humano sabía, Dios sabía muy bien qué es lo que había depositado, qué es lo que había puesto sobre él. De tal manera que Dios conoce a cada uno de nosotros de principio a fin. Antes aún de que estuviésemos el vientre de nuestra mamá, Él ya sabía quiénes somos, porque en primer lugar somos creación espiritual y después natural. Y a la final, la creación espiritual es la que va a permanecer para siempre, y este cuerpo, dice la Biblia, que debe ser transformado para poder llegar hasta el lugar celestial en algún momento. Estamos específicamente experimentando lo que se llama el mes de la familia. Y hoy quisiera no pasar por alto, sino también tocar textos bíblicos que tienen que ver específicamente con la familia. Queremos ser edificados por Dios a través de su palabra. No es que Dios inicia algo y bueno, nos deja para que experimentemos cómo nos va. No, cuando Dios hace algo, forma algo, es que tiene un plan listo, preparado para ese algo o alguien que Dios ha formado y ha hecho. Por eso en esta mañana debemos entender en primer lugar que la familia fue la primera institución creada por Dios, aún antes de establecer gobiernos, escuelas, iglesias o denominaciones. Estableció en primer lugar un hogar. Cuando cada miembro de la familia reconoce la voluntad de Dios para su vida y empieza a vivir conforme a los planes que Dios tiene para su vida, entonces se construyen hogares saludables, hijos en una familia que están seguros y una sociedad que crece mucho más fuerte todavía, que se fortalece y tiene planes futuros mucho mejores bajo la dirección divina.
Hoy en nuestro tiempo observamos muchas crisis familiares, falta de comunicación. Anteriormente estuve diciéndole, cada uno estamos ocupados en nuestras actividades, en nuestras responsabilidades. Entre comillas podemos decir, estamos cumpliendo con la responsabilidad que hemos adquirido, tanto como hombres como también como mujeres. Estamos cumpliendo con la responsabilidad en cierta parte. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de cumplir otras responsabilidades que son necesarias, que forman el corazón de la persona, que forman el carácter mismo de la persona y que ayudan a ser mejores hombres y mejores mujeres en nuestra sociedad. La palabra de Dios en nuestro tiempo sigue ofreciendo principios de vida para mejorar nuestra familia y como también nuestra sociedad. La familia que camina bajo la dirección de Dios no es una familia perfecta, sino una familia que aprende a depender de un Dios perfecto. Ahí notamos la diferencia. No hay familia aquí en la tierra que tenga capacidad de perfección, pero sin embargo, si llevamos a un Dios perfecto en nuestras vidas, el apóstol Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Qué importante es saber eso. Y en este tiempo vamos a aprender sobre los roles de los miembros de la familia según el diseño de Dios específicamente. Roles en la familia. Y vamos a tener como textos bíblicos Efesios capítulo 5, desde el verso 21 hasta el verso 33, y veremos también el capítulo 6, verso 1 al verso 4. Haremos de una manera resumida lo que vamos a aprender en esta mañana. Efesios capítulo 5, verso 1 hasta el verso 33, y Efesios capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 4. En primer lugar, vamos a aprender el rol del esposo en la familia. ¿Cuál es específicamente, en este caso, el rol del esposo en la familia? Liderar con amor y ejemplo. Recalco otra vez en esto: liderar con amor y ejemplo. Y me gustaría llevarles a Efesios capítulo 5, el verso 25. En el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Resumamos en parte este pasaje. Maridos, amad a vuestras mujeres, pone en imperativo y luego nos enseña cómo debemos hacerlo. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa la frase así como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué clase de amor entregó el Señor Jesucristo a la iglesia? Cuando observamos el verbo amar, en este caso en imperativo, el verbo es agapao. Y agapao significa hasta el punto de incomodarme yo para que la otra persona se acomode. Hasta el punto de yo morir a mí mismo para que la otra persona viva. Hasta que yo me sienta, aunque sea incómodo, pero la otra persona se siente bien. Veamos la actitud de nuestro Señor Jesucristo al enseñarnos. Él está sentado en el cielo, en su trono de gloria, con su corona de rey. Sin embargo, decide dejar su corona de rey, pero no su título divino ni su capacidad de rey. Decide venir a esta tierra. Según Filipenses capítulo 2, se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero asimismo, después que pasó el proceso, el mismo libro de Filipenses capítulo 2 nos muestra que el Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. La primera parte del proceso tiene que ver con cómo despojarnos de quienes somos para que los demás se acomoden. El Señor Jesucristo se despojó a sí mismo para que usted y yo hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Él entregó su vida, fue a la muerte,
Pagó con una muerte tan dura, tan difícil, que hasta el día de hoy queda como historia, pero al mismo tiempo queda como una lección para el mundo entero, porque no hay hombre que pueda hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y la respuesta del ser humano es, cada vez que mira, observa el testimonio de lo que Él hizo, podemos decir gracias por lo que hace, Señor. Porque no solamente murió, no solamente que fue sepultado, sino que se levantó al tercer día. Y no solamente eso, sino que se llevó la llave de la muerte y del Hades, para tener autoridad sobre la muerte y el Hades. Y el Señor Jesucristo dijo: esta es la capacidad que recibí de mi Padre. Puedo poner mi vida y puedo volverla a tomar, y se la doy a aquel que espera de mí. Así es como hizo el Señor Jesucristo, teniendo capacidad de desacomodarse para volverse a acomodar. Y a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, por todo lo que hizo. Y en este día, como hombres, como cabezas de hogar, aprendamos a liderar nuestra familia, uno con amor. El amor que no busca la respuesta personal, sino busca la bendición del lugar donde yo estoy y les amo. Y por amor hago todo lo que hago. Usted puede ver también en el verso 28 del capítulo 5 de Efesios, donde dice que cada hombre debe amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que le cuida y lo sustenta, dice el pasaje. Una de las formas de poder amar, en este caso, a la familia, cumpliendo el rol de liderar con amor y siendo modelos y ejemplos, es amar como a nosotros mismos, a aquellos que están bajo nuestra dirección. Y amar no es solamente tener bonitos sentimientos, no es como aquellos momentos de juventud cuando se sienten maripositas aquí en el estómago y está enamorado y está enamorada. Para aquellos que ya tenemos algunos añitos nomás de matrimonio, podemos saber que el amor es mucho más allá que sentimientos. Es poder levantarse para servir a la familia aunque no sienta hacerlo. Si la esposa enferma a la 1, 2 de la mañana, es poder levantarse a preparar una agüita o a llevarle al médico, a poderle atender. No siento, no es que está, qué bonito levantarse a esta hora para atenderle, pero por amor lo hago. Es decir, el amor muchas veces incomoda, pero da fruto. Como hombres, en este día quisiera tocar el tema de Efesios 5. El verso 25 y el verso 28 nos habla de cómo debemos liderar nuestra familia con amor y siendo ejemplo. La Biblia nos habla de algunas responsabilidades como hombres de casa. 1, ser líder espiritual. 2, amar sacrificialmente, es decir, aunque me cueste, seguramente debo hacerlo y sé que dará fruto a su tiempo. 3, proveer y proteger. Cosas muy importantes que como hombres necesitamos realizar en nuestra casa. Y 4, modelar integridad y fe. Repito, modelar integridad y fe. De manera que en buena relación con Dios pueda ser modelo y ejemplo a mi familia de que no somos cristianos aquí en esta casa por religión. Somos cristianos por relación personal con nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive en mí, porque Él está moldeando mi vida, porque Él está transformando mi vida desde el día que le entregué. Él sigue actuando en mí y eso deseo que vean en mi familia, y quiero ser modelo y ejemplo para ellos en una relación pura, sincera, íntegra y entre comillas no religiosa, porque muchas personas sienten que aún el cristianismo es una bonita religión, con la cual yo estoy de acuerdo, pero déjeme decirle que aún mucho más allá que cristianismo es permitir que la vida de Jesucristo esté en nosotros. Y si eso mostramos primer lugar para nosotros, la familia también verá y dirá: yo también quiero lo que mi papá, lo que mi esposo tiene. Será muy importante que cumplamos con estas responsabilidades
como esposos en casa. Recuerde esto: la verdadera autoridad no se impone con fuerza, se gana mediante el amor y mediante el ejemplo. Voy con el segundo rol en esta mañana, el rol de la esposa. ¿Y cuál es el rol de la esposa? Edificar el hogar con sabiduría. Voy a repetir esto: edificar el hogar con sabiduría. Proverbios capítulo 14, el verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa. Repito el texto, Proverbios 14, 1: la mujer sabia edifica su casa. La palabra en este caso, edificar, significa construir, fortalecer, desarrollar. La mujer virtuosa que está descrito en el libro de Proverbios capítulo 31 no es una mujer pasiva, tampoco es una mujer perfecta. Es una administradora sabia, trabajadora, temerosa de Dios. Su influencia alcanza a toda la familia. Es una mujer que por el temor a Dios empieza a obrar de forma sabia en la casa. Sabe que sí y que no. Responsabilidades de la esposa: 1, ser ayuda idónea. 2, proveer la unidad familiar. Es decir, trabajar para que haya unidad en la familia. Se ha visto hogares que cuando el esposo trae una nueva visión, una nueva perspectiva para la familia, la primera en contender es la esposa. Tengamos mucho cuidado en eso, porque cuando empieza a contender la esposa, está diciendo a la familia que el hogar está dividido. La esposa sabiamente necesita tener tiempos de diálogo con su esposo para poder dar mejores ideas que la que trajo su esposo. Puede ser que el esposo trae buenas ideas, pero a lo mejor está incompleta la idea. Usted puede ayudarle para fortalecer esa idea, no para contender. Y los hogares muchas veces se dividen por esa causa, porque cuando escuchan alguna nueva idea del esposo, la esposa es la que primero salta y dice: no, yo no estoy de acuerdo con esa idea. Si quieres hacerlo, hazlo tú, pero yo no estoy de acuerdo, no cuentas conmigo. ¿Qué es lo que está mostrando la familia cuando dice así? Que el hogar está dividido, que el esposo tiene una autoridad y la esposa tiene otra autoridad. Pero lo más importante es que necesitamos entender que delante de nuestra familia necesitamos mantener unida la relación conyugal. Y unida la relación conyugal implica, así pensemos diferente, podemos tener acuerdos que beneficien a la familia. Y esos acuerdos va a traer bendición seguramente. Otra vez más, promover la unidad familiar. 3, enseñar valores espirituales. La esposa, aprendiendo de la palabra de Dios y también recibiendo del esposo, de su liderazgo espiritual, puede enseñar en la familia valores espirituales. No porque el esposo no esté, significa que los hijos puedan hacer y deshacer aquellas cosas en casa de acuerdo a su manera. Se ha podido ver en los hogares cómo los hijos levantan la voz a sus madres, gritan a sus madres, golpean las puertas cuando se enojan, rompen los platos y los vasos en el piso, trayendo una disciplina incorrecta y considerando que la mamá puede pasar por alto. Quiero decirles, si el papá no está en ese momento, queda con autoridad la mamá, y esa autoridad necesita ser respaldada por los hijos. Y los hijos necesitan observar a la mamá no solamente como una mujer, sino como una líder en casa cuando no está papá. Y por eso en este día, enseñar valores espirituales es muy importante en el hogar. Valores espirituales recibidos de parte de la palabra de Dios. Pregunta para reflexión: ¿estamos recibiendo de la palabra de Dios para poder transmitir a nuestros hijos? Porque lo más importante es que
yo llegue a tener estos valores y llegue a practicar estos valores para poder enseñarlos. Porque si yo mismo no los conozco, ¿cómo enseño? ¿Cómo comparto? ¿Cómo doy a conocer en mi familia? Cuarto, ser ejemplo de fe y de sabiduría. Ser ejemplos o ser modelos es demasiado importante en el hogar. Si yo digo algo pero hago otra cosa de lo que yo digo pierde autoridad debido a lo que yo hago. Con razón decía un proverbio por allí: quiero que me grites más fuerte porque tus hechos son más fuertes que tus dichos. Por eso en este día necesito recalcar a la congregación: ser ejemplos, que nuestros hechos acompañen a nuestras palabras. Y del Señor Jesucristo se dijo: de verdad Él sí enseña con autoridad, porque Él dice y hace. Va acompañado de los hechos. Las paredes pueden formar una casa, pero el amor y la sabiduría de una mujer edifican y sostienen un hogar. Así que, mujeres, por favor, a cumplir con ese rol, con esa hermosa responsabilidad dada por Dios para edificar el hogar con sabiduría. Tercer rol, el rol de los hijos. Eso está en Efesios capítulo 1, Efesios 6, verso 1 hasta el 3. El pasaje dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Voy a leer una vez más: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra griega para obedecer significa escuchar atentamente y responder con sumisión voluntaria. No porque me obliga debo hacerlo, sino que sé lo que me está diciendo es para el bien de mi persona. En razón de eso debo obedecer. Y el obedecer produce como consecuencia bendición. La obediencia produce buen efecto sobre nuestras vidas. Cuando obedecemos, reconocemos en primer lugar que honramos a nuestros padres, y en segundo lugar, si honro lo que veo, puedo también honrar lo que no veo. Si digo que amo a Dios a quien no veo, pero desobedezco a mis padres a quienes veo, ¿cómo muestro de verdad el amor que tengo hacia Dios? Qué importante es aprender a sujetarnos a nuestros padres y a obedecerles. Cuando ponemos en primer lugar la palabra de Dios al obedecer a nuestros padres, seguramente tendremos bendición. Responsabilidades de los hijos. 1, honrar a los padres. Y hay muchas formas de honrar a los padres. En primer lugar, obedeciéndoles. En segundo lugar, cuando ya están más adultos, visitándoles, trayéndoles palabras de afecto, de amor, de consideración, ayudándoles en aquellos momentos de flaqueza espiritual, porque como seres humanos, como padres, también flaqueamos espiritualmente y necesitamos una oración de parte de nuestros hijos. Yo puedo decir con mucha tranquilidad: mis hijos pueden acercarse a mí y pueden orar por mí y conmigo. Ellos lo hacen y doy gracias a Dios, porque cuando lo hacen soy edificado. Y en muchas ocasiones, cuando estamos con mi esposa, ella está orando por mí. Si estoy conduciendo el vehículo, ella, mientras está a mi lado, a veces va dialogando con Dios de mí y diciendo: Señor, deseo que bendigas a mi esposa. Señor, escucha la oración y la situación de tu siervo. Cosas como esas agradan el corazón de alguien que se ha sujetado a Dios y sabe que aquellos que están alrededor de uno mismo, entonces también han abrazado la misma fe. Por eso honrar a los padres es importante. Obedecer con respeto. Y otra vez recalco en la palabra respeto, porque en nuestro medio parece que los padres llegan
a una edad donde ya parece que no saben nada, y los hijos pueden faltar al respeto y decir algunas palabras groseras a sus padres, y quizás utilizar términos groseros como: ya cállese, usted no sabe nada. Son frases que a veces usamos y que descuidamos que ellos merecen nuestro respeto, nuestra consideración. 3, aprender valores cristianos. Todos estamos aquí, algunos como padres y otros también padres e hijos a la vez. Aprender valores cristianos es muy importante, no solamente como teoría, sino como algo que vivimos cotidianamente. No son negociables los valores. No vamos a cambiarlos por. Los valores están plantados en nuestros corazones y eso no debe variar. Por último, contribuir con la armonía familiar. Si de alguna manera nuestros padres vinieron un poco motivados en sus emociones y a lo mejor refuerzan un poco la voz para darnos a conocer cómo están, como hijos sabios y obedientes, conociendo el libro de Proverbios, la respuesta blanda hace bajar el furor. Como hijos hemos de aprender a utilizar respuesta blanda, considerando a los padres, amándoles y considerando también que tarde o temprano yo voy por el mismo camino. Y si no quiero sembrar con mis padres, porque mis hijos en algún momento pueden hacer conmigo lo que ven, lo que yo hago con mis padres. Tengamos mucho cuidado en el camino, porque podemos tropezar. Sin embargo, qué bueno que es Dios, que aunque tropecemos, Él nos tiende su mano y nos levanta otra vez más. Y esa es la forma como vivimos como hijos de Dios, no como perfectos, pero sí confiando en Dios en medio de las dificultades que podamos experimentar. Los hijos que aprenden a honrar hoy estarán preparados para liderar mañana. Hay un refrán que dice: pues sabrá mandar bien aquel que ha aprendido a obedecer. Solamente aquel que es experto para obedecer tiene la capacidad de saber dar órdenes como a sí mismo. Cuarto rol de los padres. Y el rol de los padres es formar discípulos para Cristo, comenzando con nuestros hijos. Repito esto: formar discípulos para Cristo, comenzando con nuestros hijos. Efesios capítulo 6, verso 4. Dice el pasaje: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos significa nutrir, alimentar, desarrollar hasta que lleguen a su madurez. Los padres no solamente debemos corregir conductas, que es necesario y es bueno, debemos también aprender a formar el carácter de nuestros hijos. Tanto así que cuando conocemos ya en el camino que nuestros hijos tienen una idea equivocada y quieren hacerlo, de todas maneras quieren hacerlo, sin embargo, como padres debemos aprender a decir no cuando se debe decir no, y aprender a decir sí cuando se debe decir sí. De esa forma trabajamos en el carácter de nuestros hijos y ellos aprenden que cuando papá dice no es no. No es negociable. No es que a través de diferentes argumentos yo voy a cambiar el corazón de papá. Cuando papá dijo no, no es por capricho, es por argumento y es por fidelidad divina, por enseñar verdades espirituales en casa. Esa es una gran realidad que necesitamos aprender como padres.
Ya cuando los hijos son mayores de edad, entonces ellos tendrán la capacidad de tomar decisiones en sus vidas. Y los padres tendremos la oportunidad de darles el consejo, pero ya no, entre comillas, órdenes. Responsabilidades de los padres. 1, enseñar la palabra de Dios. Es muy necesario. Y una vez más debo recordar eso. No podemos enseñar lo que nosotros mismos no sabemos. Para eso necesitamos ponernos en contacto con Dios y decir: Señor, deseamos que nos enseñes tu palabra. Muéstranos tu verdad. No solamente leer la palabra, sino hacer estudios bíblicos que fortalezcan el conocimiento de Dios y de su carácter en la familia. Cuando hacemos estudios bíblicos serios, podemos enseñar con seguridad a nuestros hijos. Así está escrito, así dice el Señor. Los profetas en el Antiguo Testamento podrían decir con seguridad: así dice el Señor, porque tenían comunión con Dios y podían decir lo que Dios les había dado. Enseñar la palabra de Dios. 2, corregir con amor. 3, escuchar a los hijos. Una de las cosas que olvidamos como padres es aprender a escuchar. En los medios educativos dicen la escucha activa. Es decir, cuando escucho debo responder. No es que solamente escucho para saber, sino escucho para responder a la necesidad que se me presenta al escucharlo. Cuando los padres no escuchamos a nuestros hijos, entonces son otros los que empiezan a escuchar a nuestros hijos. Y no solamente que otros escuchan, sino también empiezan a responder por los padres, porque llegan a conocerles aún más que los padres mismos a nuestros hijos. Y los hijos podrán decir: es que me llevo más con él, me llevo más con ella, es que tengo más afinidad con él, tengo más afinidad con ellos, es que con mis padres no puedo conversar de esto, ellos no me entienden. Cuando perdemos la confianza de escuchar a nuestros hijos, cometemos un error. Amados padres de familia, por favor, cambiemos esa situación. Aprendamos a escucharles para poder entender lo que ellos piensan. Y cuando sabemos lo que ellos piensan, entonces podemos orientarles de mejor manera. 4, modelar una vida cristiana auténtica. Ellos saben que no es algo religioso lo que hemos abrazado, sino es estilo de vida en nuestra casa, lo que vivimos en cristianismo. La mejor herencia de un padre que un padre puede dejar a sus hijos es una vida que refleje a Jesucristo. Los hijos, cuando ya no están los padres, podemos recordar y decir: así decía mi mamá, así decía mi papá, así hacía mi abuelita, así vivía mi abuelita, así honraba a Dios. Voy a ir terminando el sermón. En 5º lugar, Cristo debe ser el centro del hogar. Repito, Cristo debe ser el centro del hogar. Josué capítulo 24, el verso 15. Después que pasó todas las batallas, cuando terminó el proceso de la toma de la tierra prometida, reuniendo Josué a todo el pueblo, les dijo: decidan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante esa decisión. Josué entendió que el éxito de una familia no depende principalmente de los recursos materiales, sino del compromiso espiritual que la familia pueda tener con Dios. Cuando Cristo ocupa el centro del hogar, la Biblia dice: todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que le aman. Aunque nuestros ojos físicos vean como mal, Dios está moldeando y transformando para bien. Ejemplos bíblicos existen y podemos contarlos. José estaba en la cárcel y la Biblia dice: Dios estaba con José.
¿Cómo puede ser posible que injustamente José se ha metido en la cárcel? ¿Y cómo es que Dios está con José y por qué no le saca de allí? Los momentos difíciles no son para hacernos daño, sino para prepararnos para lo que viene. José está siendo planificado por Dios para gobernar, pero sabrá bien mandar a aquel que ha aprendido a obedecer. En aquel lugar está siendo equipado por Dios para luego saber decir lo que se debe hacer con un pueblo entero. Servir a Dios es el mejor estilo de vida que podamos tener. Con mi esposa venimos sirviendo en el ministerio pastoral desde el año 91. Y hasta el día de hoy podemos decir gracias a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros. Venimos trabajando en la obra del Señor. Conocemos al Señor desde la década del 80. Él ha sido bueno con nosotros porque nos ha llamado desde la juventud. Y a mi esposa le llamó cuando era niña. Ella conoció al Señor siendo niña. Dios ha sido bueno y ha sido fiel, sin merecimiento alguno. Por gracia le conocimos a Él y por gracia hemos sido llamados para servir en el ministerio pastoral. No tengo nada más que ustedes, ni nada menos que ustedes. El mismo Dios que le formó a usted me formó a mí, y el mismo Dios que le equipa a usted me equipa a mí. La misma palabra bendice a usted, me bendice a mí. Es el mismo Señor. Si estoy aquí en este lugar es por su gracia. Nadie es digno o merecedor, pero en Cristo somos más que vencedores. Qué bueno es saber que Él nos ama. Cuando Cristo es el Señor del hogar, hay dirección en medio de la incertidumbre, hay perdón en medio de los conflictos, hay esperanza en medio de las pruebas. Cuando Dios gobierna el corazón de cada miembro de la familia, la paz gobierna el hogar, definitivamente.